Una fecha sumamente importante para todos nosotros, nuestro primer cuarto de siglo. Así que bueno, gracias por acompañarnos en este momento tan especial y invito a nuestra presidenta Alejandra Teixeira a que nos brinde unas primeras palabras. Buenas noches a todos. Como presidente de la Sociedad Uruguaya de Nutrición, es un honor para mí darles la bienvenida y agradecerles por acompañarnos en la celebración del cuarto de siglo de nuestra sociedad. En nombre de la comisión directiva y el mío propio, quiero agradecer a las diferentes organizaciones, colegios y sociedades que en forma presencial o virtual nos hicieron llegar sus saludos y nos están acompañando, dando muestras de que estos 25 años que ahora conmemoramos han sido de notoria importancia para el enfoque multidisciplinario de la nutrición en nuestro país. Agradezco a los socios presentes por la gentileza que han tenido al acompañarnos, mostrando que las vicisitudes, retos, proyectos y legítimas ambiciones intelectuales y científicas que hemos compartido en estas 2 décadas y media han unido sólidamente nuestra trayectoria en la búsqueda de objetivos comunes. Llega a los socios fundadores nuestro especial reconocimiento, ya que fueron ellos los visionarios que imaginaron y consolidaron SUNUT, una sociedad que integra en igualdad de condiciones diferentes profesiones como la farmacia, la medicina, la nutrición y la enfermería, todos unidos por la búsqueda común del conocimiento y del ejercicio de la nutrición. Quiero reconocer hoy el trabajo de las diferentes comisiones directivas, que en forma totalmente honoraria impulsaron e hicieron crecer a nuestra sociedad. Nuestro agradecimiento a los diferentes laboratorios que a lo largo de la historia nos han apoyado y respaldado, en especial al Laboratorio Libra, que hoy es nuestro anfitrión y fue quien cuidó cada uno de los detalles de esta celebración. Mi agradecimiento especial y todo el reconocimiento al trabajo de los compañeros integrantes de la actual comisión directiva. Sin ellos, nada hubiera sido posible. Ellos son quienes están todos los días resolviendo problemas, generando ideas, conciliando y trabajando en forma totalmente honoraria por nuestra sociedad. Hoy, colegas y amigos, es un día de júbilo y satisfacción plena, donde también recordamos y transitamos por la historia de nuestra sociedad. Recordamos amigos entrañables que ya no están y que sus enseñanzas y su ejemplo se multiplica y enaltece en nuestros jóvenes. Y es así que inmersos en el pasado podemos celebrar el presente y construir juntos el futuro. Por este motivo, le pedimos a uno de los fundadores de la Sociedad Uruguaya de Nutrición, al doctor Luis Nin, que comparta con los presentes algunos momentos de la historia de nuestra sociedad, que al ser tan rica, probablemente no pueda mencionar a todos aquellos que desde diferentes lugares aportaron su conocimiento y fueron el germen de lo que es hoy, pero que están presentes en nuestra trayectoria. Luis, con su generosidad característica y su extraordinaria capacidad de narrativa, aceptó el reto. Así que le cedo la palabra a él para juntos disfrutar de su relato. Gracias, muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por ser parte. Bueno, ¿esto es? ¿Este para pasar? Bien. ¿Tú pones? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, autoridades de la comisión directiva del Laboratorio Libra y queridísimos amigos. Esta presentación, como dice ahí, es un recuerdo personal y una visión que uno tiene de la historia,
Y, por supuesto, es una historia que empieza cuando Sunut no era Sunut, sino que en realidad era Sunep. Luego se transformó en Sunut. Pero es bueno hacer algunas consideraciones, porque esta charla no solo tiene una carga de emotividad, sino que puede tener una enorme carga de olvidos, ¿verdad? Entonces digo, quiero que quede clara algunas cosas. Es mi historia de la sociedad, no la historia de la sociedad. No pretende ser la historia del soporte nutricional en Uruguay, solo es de la sociedad, por lo tanto, grupos y personas y gente que han desarrollado actividades no están reflejadas en esto, cada cual tendrá su momento de hacer una historia, como muy bien tuvo la UNE, hace unos años yo no pude estar, pero realmente sé que fue maravilloso el recuerdo. Por eso no considera, como digo, actividades personales o grupales. Sería deseable, quien han aportado al desarrollo de la nutrición en su momento también complementen de su parte la historia, y pedimos disculpas por adelantado, pido disculpas por adelantado por eventuales omisiones que puedan escapar a la memoria. Sí es verdad que también yo he hecho un trabajo escrito, que lo tiene Alejandra y Sergio, como para poner en la página web de la SUNUD si tienen interés, y bueno, ahí verán más ampliamente reflejado un montón de personas que tanto han trabajado. Bueno, la historia empieza en los 70, y en los 70 esta historia empieza, no se ve muy bien ahí, con los trabajos que nos arrimó del profesor Solasol y del profesor Joyeux en Montpellier, en el Hospital de Forcilly, en Montpellier, Francia. Ahí fue a hacer una residencia el doctor Miguel Mate, y se encontró con estas dos personas, sobre todo Solasol, que era el pope en ese momento de la nutrición, y su alumno Joyeux, que sigue activo y sigue siendo muy controversial. Hace poco leí que es antivacuna, el tema de las dietas, etcétera, complica mucho la vida de la gente en Francia. Bueno, lo cierto es que Miguel, que yo recuerde, fue de las primeras personas que empezó con este tema en el Hospital de Clínicas, alimentando con sondas de goma y con esta suerte de lavarropa batea refrigerante, que era la Nutripompe, donde metían comida normal, harina, huevos, leche, etcétera, etcétera, mezclaban todo y se lo pasaban al enfermo por esa gigantesca sonda de goma, a lo que el tipo más o menos pudiera tolerar. La Nutripompe mezclaba y a su vez refrigeraba, evitaba que se pudrieran las cosas. Eso fue los 70. En los 80 nos llegan al Uruguay los trabajos de esta persona de bien, de ¿cómo decir? Un caballero, un pope de la nutrición, que fue Stanley Dadrick, murió hace un par de años, con sus trabajos de nutrición parenteral, de nutrición intravenosa, en perros, que había logrado el desarrollo y crecimiento de estos perros, pero se había valido también, de los trabajos de él se formó en 1977 Aspen, esto para que vean que los tiempos no nos separan tanto, pero él se había valido también de los trabajos muy importantes de Arvid Retling, donde había desarrollado la grasa para uso intravenoso. La grasa para uso intravenoso había sido un problema en Estados Unidos, habían utilizado una grasa que tapaba los capilares, que tapaba el sector pulmonar y generó finalmente que fuera prohibida. Retling supo desarrollar en el Karolinska las grasas como si fueran kilomicrones de la sangre, y tenía siempre esta frase célebre: las grasas se queman en el fuego de los carbohidratos. Siempre eso fue de las primeras cosas que aprendimos. Bueno, de la tarea de Arvid Retling surge también en 1980 ESPEN, ¿verdad? Y en Uruguay, Juan Carlos Bogatini, mi profesor, recoge esto en el año 80, las enseñanzas de esta gente, crea una unidad de soporte nutricional en el Hospital Maciel, después en la clínica del profesor Larreborges. Yo voy a trabajar con él, y un día pedimos a la Escuela de Nutrición y Dietética una nutricionista que diera una mano, y nos manda una tímida, jovencita, morochita, chiquita, que era la profesora Sonia Nigro, que después tuvo una vida propia impresionante. En ese momento ya trabajaba también en nutrición, empieza a trabajar en nutrición, Alberto Cid en La Española, en Americano, con Graciela Musés, no conseguí foto de Graciela, Jean-Pierre Rubinstein, como en la parte de gastroenterología, agradable recuerdo para este amigo ya desaparecido, Enrique de Andrea, que anda por ahí en el Hospital de Clínicas, también haciendo sus pininos en el tema de la nutrición, y ni que hablar, el inolvidable Hugo Bertulo, que es un referente creando la unidad de nutrición especial en el CASMO, y que además me dicen que hoy es el cumpleaños de Hugo, así que bueno, triple recuerdo para el querido. Bueno, una persona sumamente querida
para muchos de nosotros. Y bueno, de esta forma más o menos empieza en esa década del 80 el auge de la nutrición parenteral total, que es como una cosa impresionante, porque relega a la nutrición enteral a la desgracia. El que hacía nutrición enteral era un ignorante, una cosa que no tenía ni color. Y incluso en los congresos, durante muchos años, algunos recordará, que hacían mesas redondas que eran de nutrición enteral versus nutrición parenteral, con gente que defendía una cosa y otra, como si fuera país nacional. Había hinchas, pero no del paciente, hinchas de la nutrición enteral y de la nutrición parenteral. Era terrible esto, terrible. Bien, otras sociedades pioneras empiezan en esa época. Empieza en México la AMAE, ustedes seguramente no lo conocieron, a Luis Ice Lamache, él estuvo acá, estuvo dando clases, una persona excepcional, fundador de AMAE, y después lo siguió también Antonio Carrasco y tantos queridos amigos. En Colombia, con los trabajos de Félix Patiño y una gran labor de Patricia Sabino, una licenciada en nutrición, dejada un poco de lado justamente porque no era médico, pero lo apoyó muchísimo Félix Patiño, logran crear algo que hoy es una maravilla, que es la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Y en Brasil, sobre todo ya en el año 75, Brasil es un precursor en este tema en América Latina, con los trabajos sobre todo de Joel Feintuch y Miguel Riela, tipo muy importante después Miguel en lo que es la creación de FELAMPE. También desarrollan la Sociedad Brasilera de Nutrición Parenteral Integral. Y en Argentina se crea la ANEP en 1983, y esto sale de un congreso que yo ahora voy a hacer referencia, por los trabajos de alguien que tampoco encontré la foto, y le pedí a Mario Perman, tampoco tiene, que es el doctor Isaías Yor, una persona que se fue hace muchos años a trabajar a Estados Unidos, pero fue un gran precursor, gastroenterólogo, Hospital Odoahondo de Argentina. De Rolando Rolandelli, otro que se fue a Estados Unidos a trabajar con el profesor Rombo en nutrición, y de Mario Perman, ¿verdad? Amigo y querido por todos nosotros, que desarrollan la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral, la ANEP. Pero en Uruguay, por ahora, nada. Entonces, en el año 83, varios de nosotros, capaz que alguno de los que está acá, vamos a este congreso en el Hotel Libertador de Buenos Aires, un congreso muy importante que hubo en Buenos Aires de nutrición, justamente presidido por el doctor Yor. Un invitado especial era el doctor Feintuch, el otro era Rolandelli, pero también vino ahí Jaime Escayón, al que haré referencia dentro de un rato. El doctor Feintuch da una charla y el doctor Rolandelli da otra charla, y cuando cumplió 25 años de ANEP, como estamos acá, les llevaron de nuevo y les pidieron que diera la misma charla. Feintuch había hablado de falla intestinal, y él en ese momento se dedicaba a estudiar la arginina. Entonces quería hablar de arginina, y le dijeron, no, falla intestinal, no, arginina, no. Bueno, está bien, falla intestinal. Entonces fuimos toda la charla, yo estaba, y Feintuch dijo, bueno, la arginina es un elemento que posiblemente no sea necesario en caso de falla intestinal, porque la falla intestinal fue brutal. Bien, bueno, ¿por qué cito este congreso? Porque ahí empezaron a surgir rumrunes, ideas, cosas importantes. Yo justo fui al Hospital Italiano, me invitaron a hacer una pasantía, como varios de ustedes han hecho, y conocí a este señor que está ahí, Enrique Beveraggi, que ya falleció, un importante cirujano argentino, que tenía una característica: apoyaba a los médicos que hacían nutrición. Y dentro de ese grupo, ni que hablar, estaba el doctor Juan de Paula, como Héctor Piccioni, hoy desaparecido. Con esa gente yo me formé y con esa gente empezamos a trabajar. Ahí conocí también a Mario Perman. Y nos empezamos a juntar, a buscar alguna idea en lo que era la sede transitoria de la ANEP en la calle Larrea y Córdoba, cerca del Hospital de Clínicas en Argentina, tratando de decir, bueno, vamos a hacer algo, ¿verdad? Y definimos de hacer el primer congreso rioplatense de nutrición parenteral y integral. Fíjense ustedes qué importante que era esto. ¿Pero con quién? Nosotros no tenemos nada. Entonces volvimos y nos juntamos con varios de los que están acá en lo que era el SEM, que Enrique gentilmente consiguió la sede para juntarnos ahí, un día de invierno, no me acuerdo el día, en pleno invierno, y ahí nace la Sociedad Uruguaya de Nutrición Enteral y Parenteral, o SUNEP, ¿verdad?, que yo presido junto con Ana Ferradas. Y esto es importante porque ya de entrada fue lo que no era en muchos lugares multidisciplinario, ¿verdad? Yo terminé después de 2 años. Quiero recordar acá, perdón, a los pediatras lo van a recordar mejor que yo, que nos apoyó muchísimo porque queríamos tener una pata pediátrica, y es el profesor Rodolfo Maggi, imborrable amigo que enseguida nos apoyó en el desarrollo.
A mí me siguió el doctor Mario Giangrossi durante un par de años y luego, ¿quién va a tomar la posta? Hugo Bertula. Y Hugo, que toma esta posta por allá por el año 88, mantiene viva la llama de la sociedad en forma extraña, porque la sociedad había dejado de existir, prácticamente no trabajaba. Y él iba a todos los congresos de FELAMPE y nos representaba. Y siempre decía, che, pues siempre sos vos el presidente. Sí, porque me votan. Yo creo que cualquier verso le hacía Hugo, pero la verdad que nos mantenía activos, claro, y conseguía la plata incluso para pagar la cuota de FELAMPE. Así que, bueno, como un triple homenaje a Hugo, ¿verdad?, el reconocimiento. Y ahí es el fin de la SUNEP. Y ahí terminaría la historia, si no fuera por esas cosas del destino. En el año 97, en julio del 97, el laboratorio de Abbott nos invita a Hugo y a mí que vayamos a Chicago. ¿A qué vamos? Ni idea teníamos. Y era a ver el sueño de este señor de Colombia, Jaime Escayón, que había desarrollado junto con varias sociedades de FELAMPE lo que se llama el curso de nutrición total para médicos, que es un curso para médicos desarrollado por sociedades nacionales. Esto fue lo que nos encontramos con Hugo allá. Esta tuvo una versión 1.0, luego tuvo una versión 2.0. No sé si hay alguien de Freseños acá. Tú sos de Freseños, bueno, te conté una anécdota. En la 2.0 yo tuve que escribir, yo pedí para escribir el capítulo de nutrición parenteral. Y yo tenía mucha amistad con un señor que después se lo voy a presentar, llamado Peter Furs, que estaba desarrollando lo que ustedes tienen hoy como SMOF, pero todavía no estaba publicado. Y yo le pedí a Peter si me podía dar, porque yo pensaba que había que dar una buena formación. En la versión 1 la habían escrito médicos nombrados por Abbott de su mundo allá en Estados Unidos. Y era dirigido totalmente a los productos de Abbott. Esta la hicimos nosotros, los médicos de FELAMPE. Y yo quería que nutrición parenteral, que eran 2 páginas, fuera importante. Entonces le pedí a Peter. Eso generó un problema en Abbott internacional allá en Estados Unidos de derechos, de autor y cosas brutales, pero se solucionó y el capítulo estaba, no sé hoy que hay una versión nueva, si figurará. Esto tenía el 50% de los derechos eran de Abbott y el 50% de FELAMPE. Lamentablemente eso después se perdió, no sé en qué está ahora, pero fue maravilloso porque era brutal. El tema es que nosotros con Hugo nos miramos y dijimos, pues no tenemos una sociedad funcionando, ¿cómo hacemos para llevarnos esto? Poníamos la cara, pero no teníamos nada. Entonces ahí nos fuimos al cuarto médico del CASMO, vos te acordarás, estabas de guardia, fuimos con Enrique, fuimos con Hugo, y la convencimos acá a Estela, pobre, que no fue fácil convencerla porque era un viaje a arena gruesa, que agarrara viaje para presidir en forma interina lo que en ese momento queríamos llamar SUNUT, Sociedad Uruguaya de Nutrición. Y así Estela se transformó en la primera presidenta de la sociedad y de esa manera pudimos hacer, con ese aval de tener una sociedad atrás y FELAMPE, el primer TNT que lo hicimos en abril de 1998. Estela fue alumna, vino Jaime Escayón a dar clase, vino Juan de Paulo a dar clase, vino Antonio Campos de Brasil a dar clase y Hugo y yo éramos los instructores locales. A ese curso asistieron innumerables profesores de la Facultad de Medicina. Creo que vos también estuviste, Enrique, en ese primero, ¿verdad? Y ahí fue que surgió toda esta idea de armar algo. Bueno, si nosotros viéramos el video en su conjunto, ahí aparecen todos en las mesas discutiendo, Estela con una sonda, está muy bueno este video, no lo vamos a pasar ahora. Pero ahí esto está nada más que para que vean, que no se ve bien, que la Sociedad Uruguaya mandó al CASMO un agradecimiento, al SMU, perdón, un agradecimiento por el apoyo realizado, etc. Esto fue en abril del año 1998. Y entonces, a punto de partida de todo ese grupo, del interés que había generado el TNT y todo el apoyo que habíamos tenido y de cantidad de profesores, ahí están todos los nombres de todos los fundadores, se logra fundar el 21 de julio de 1998 lo que ahora sí definitivamente pasa a llamarse SUNUT y que hoy están festejando los 25 años de esta acta, de esta fundación que luego fue registrada por el doctor Barossi, personería jurídica, todo un montón de cosas que antes no tenía. Y que fue gracias a Estela, que después ahí se transformó en la primer presidenta de la Sociedad Uruguaya de Nutrición y ya no la presidenta interina, que era el desafío que había aceptado agarrar para conformar esta sociedad. De ahí en más es una explosión de actividades, sobre todo liderado en gran parte por Brasil. En el 2001, en Costa de Sahuipe, nace el curso interdisciplinario de nutrición clínica, fundamentalmente impulsado por Antonio Carlos Campos y el trabajo incansable de Sonia Echeverry. Y ahí concurrimos con Mabel Pellejero.
se decide que Mabel sea la coordinadora del CINC. ¿Seguís siendo, no, Mabel? Ya no, bueno, pensé que todavía estabas. Pero bueno, esto nos une ya de entrada con el Laboratorio Libra, que de ahí en más y hasta el día de hoy sigue apoyando el curso de CINC. Ahí sí, un curso interdisciplinario de nutrición clínica, donde participa mucha gente, entre otros Gabriela en la parte fundamental de química, Gabriela Camacho, etcétera, que eran patas que por ahí no teníamos. Y a lo que se asocian otras enfermeras, me sale ahora en el LI, Miriam Isuardi, están todas citadas en lo que está escrito, aunque no esté la foto. Bien, en 2003 el doctor Piedrabuena, más o menos en una asamblea que iba a durar 1 hora, se toma 45 minutos para decir que Uruguay va a tener la presidencia y para designarme a mí como primer presidente de FELAMPE, tan así que Mijares le dice, pero por favor diga un nombre, porque Adalberto seguía dando vueltas y contando historias. Perdón, ahora que te veo, Carolina, me olvidé decir que en el TNT, que se hicieron 14 y se formaron más de 400 médicos, perdón, 17, bueno. Los 2 últimos sábados ya no apoyaba. Y en uno, que creo que fue en el hospital militar, Carolina, que estaba designada, le dio tanta vergüenza que fue a comprar galletitas y café para poder tomar algo. ¿Es así o no es así? ¿O es mi recuerdo? Es verdad. Bien, sigamos. Entonces, en La Habana yo asumo la presidencia de FELAMPE. Ahí me viene un regalo, un bebé no nacido, que era un curso que estaban armando de nutrición, una cosa bastante costosa. No era demasiado bueno, entonces me traigo a Solís de nuevo, gente de todos los países de América Latina, yo estaba como presidente, y me traigo tres vedores. Uno, el ya desaparecido, Juan Carlos Pernas, otro, muchacho de allá de Costa Rica, bueno, no me acuerdo el nombre, pediatra, bueno, ya me acuerdo. Y el otro, Isabel Hodgson, ¿está? Yo sabía perfecto cuál iba a ser el diagnóstico de los vedores. Este muchacho Muñoz, de Costa Rica, me iba a dar 10 páginas de cosas ahí para decirme que bueno, que había que arreglar algo, pero con muchas disculpas. Juan Carlos Perna me puso 3 palabras. Es una mierda. Y Isabel, como es Isabel, dijo, esto está bien acá, está mal acá, hay que arreglar aquí, hay que armar allá. Y de esa manera nace, ¿verdad?, el CNP, bajo la batuta de Rubén Pfefferbaum y de Raquel Masíquez, una doctora de allá de Cuba, y de Virginia Díaz Argüello también de Cuba. También, en este caso, nos une al Laboratorio Libra el agradecimiento hasta el día de hoy, ¿verdad?, que en manos de las pediatras de SUNUT y también multidisciplinario, químicos, enfermeras y nutricionistas, trabajan para enseñar este curso de nutrición pediátrica del cual estamos muy orgullosos. El Laboratorio Libra en ese momento nos apoyó mucho también, me acuerdo, en el desarrollo en Solís, hasta armar un librito ustedes con respecto a lo que era esta situación. Y bueno, y el gran desafío que tuvimos en esa época fue en el 2005, cuando tuvimos que hacer el 10º Congreso de la Federación Latinoamericana de Nutrición, a lo cual nos habíamos arriesgado a tratar de armar. Y nos salió bien la jugada, nos salió muy bien. Tuvimos 220 invitados extranjeros de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, más de 1.600 participantes, $20.000 quedaron libres para la sociedad, que era un dineral en aquella época, no teníamos un peso partido por la mitad. Nos dejó ese dinero, fue muchísimo el trabajo que se hizo. Teníamos, para que tengan una idea, 1.000 carpetas nomás de esas que se entregan en los congresos, bolsos, y empezaron a llegar ómnibus de Paraguay llenos de gente y no teníamos para darle. Entonces mi hija y la hija de Isabel Bove cruzaban y compraban unas carpetas ahí en Papacito para seguir armando carpetas de entregar a la gente. La gente decía, pero no queremos de las otras, no, pero tenemos estas de emergencia. Cualquier verso, pero creo que el de acá... Y bueno, y Marcelo y Carlos, y bueno, ahí se integraron ni que hablar. Marcelo, Carlos, etc. Ahora vamos a eso. Pero además, no contentos con hacer el Congreso, nosotros en ese momento hicimos una asamblea en la cual se definió el nombre que en el futuro tiene FELAMPE, que es Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional. Esto de terapia nutricional lo propuso Mario Perman, Nutrición Clínica y Metabolismo. Y de ahí en más se llamó así. O sea que en Uruguay se definió el nombre final de lo que es la FELAMPE,
Y asimismo se votaron los estatutos elaborados con asesoramiento legal. Lo que teníamos hasta ese momento eran unos papeles escritos que nos habían entregado en Foz de Iguazú a Hugo y a mí, para que estaban en portuñol, a ver si los podíamos poner en español, y más o menos armamos lo que pudimos. Bueno, pero acá con el asesoramiento legal. Quiere decir que estos estatutos son la base de los estatutos hoy de FELAMPE. O sea que se trabajó mucho, no solo en hacer el Congreso, sino en hacer toda esta estructura, y todo a pulmón, porque no sobraba nada, no teníamos ni secretaría nosotros, ¿verdad, Marcelo? Bueno, y si además no estábamos contentos con eso, desarrollamos el primer curso avanzado de nutrición clínica que fue realizado en conjunto con la Confederación Internacional de Sociedad de Nutrición y con el apoyo de ASPEN, ESPEN y FELAMPE, en ese momento auspiciado por Novartis Medical Nutrition. Este curso para mí fue de lo mejor que he hecho en mi vida, porque fue una manera de democratizar la enseñanza de la nutrición. ¿Por qué? Porque muchas veces pasaba que algunos pocos iban a los congresos, algunos pocos conocían a algunos popes y muchos no conocían a nadie. Y todavía muchos de esos que iban a los congresos se traían prestadas las conferencias y después las presentaban como propias. De esta manera, y además mucha gente no habla inglés o no comprende el inglés. Entonces, de esta manera, grabando en DVD, lo subtitulamos en español, lo subtitulamos en portugués y lo expandimos a varias personas. Y se generaron conferencias de primera línea. Siguió siendo realizado en el 2008 en Cancún, 2010 en Asunción y 2012 en Panamá. En 2014 se dejó de hacer, dicen que por razones económicas, yo pienso que por otras cosas, pero no importa. La verdad fue maravilloso. Y, por ejemplo, para que tengan una idea de lo maravilloso que era en Punta del este señor que está ahí, que es Jens Kondrup, que fue el que desarrolló lo que ustedes usan todos los días, el NRS 2002, lo presentó ahí, delante nuestro. Así como estoy yo acá, estaba Jens, escuchando a nosotros el NRS 2002. Esto era parte de lo que era ese curso. Y el último curso que se hizo en Panamá, la conferencia inicial la dio este queridísimo amigo Stanley Dadrick. Allá lo tienen cuando estaba alimentando a los perritos, acá ya casi en los últimos años de su vida, donde habló de la historia, presente y futuro del soporte nutricional enteral. Algo inolvidable para los que estuvimos ahí. Está grabado todo en DVD y la SUNUT lo podría perfectamente bien poner todas las conferencias que les interese en la página web. Fíjense ustedes la calidad de las personas que estuvieron con nosotros. Gordon Jensen, Isabel Hodgson, Alberto Mais, Jens Kondrup, Yvonne Carpentier, Pfefferman, Luxi Nover, Robert Martindale, Campos, Ruiz Díaz, Schwein Tuch, Castillo, Laura Matarese, Dan Weisberg, Lugo Sobotka, Marion Winkler, Alberto Miján, Nicolás Velasco, Consuelo Velázquez, Claude Pillar, presidente de ESPEN, Remy Meyer, barbudo, no me acuerdo cómo se llama, Lee Varela, Mario Perman, Fritz Schwenk y ¿cómo es? Que hace obesidad nuestro, Raúl Pizabar. Vean ustedes, esto era como para hacer boca, increíble tener toda esta gente para nosotros, para darnos clases y conferencias. Acá no se ve bien, acá está Laura, acá está Pillar, bueno, acá en el fondo están Carlos, está Marcelo, bueno, mucha gente fue a este evento, ¿verdad? Y participó de esta actividad, y comieron muchísimo también. Los llevamos a todos en ómnibus, ustedes son monstruos en un ómnibus, los llevamos a Punta del Este. De entrada le dimos para comer chivito en lo de Marco, o sea, se embarraban las manos, se enchastraban todo con la mayonesa, aquello era espectacular. Después tuvimos unas comidas maravillosas en varios lugares y terminamos en lo de Tere, con una cena que habíamos contratado unos tamborileros que hacía como que pasaban por ahí. Bueno, eso fue el acabose. Entonces, después del Congreso, le entregamos la presidencia de FELAMPE al doctor Mijares. Y ahí comienza otra nueva historia, con una SUNUT más fuerte, con estatutos y personalidad jurídica, con muchos más socios, con fondos para funcionamiento, y se establece una sociedad que ha continuado siendo exitosa hasta el día de hoy. Yo creo humildemente, y lo dejo acá por escrito, que hoy el desafío que tiene la sociedad es volver a establecer un Congreso de FELAMPE en nuestro país a la brevedad. Pero bueno, ahí empieza una historia que yo no puedo contar, pero que seguramente ustedes contarán en el futuro y capaz que dentro de 25 años cuentan esos 25 años que quedan y yo viejitos los escucharé a todos. Yo no puedo terminar esta charla sin mencionar a 3 personas que para la Sociedad Uruguaya de Nutrición son muy importantes, o fueron muy importantes. Uno fue el doctor Peter Furst, investigador, científico, una persona de bien,
Él era húngaro, pero radicado en Alemania, desarrolló muchísimas cosas de Fresenius. Y ustedes no saben lo que era pegar los mangazos a los laboratorios que no te conocían en Cannes para poder hacer el congreso nuestro, estando apadrinado así por Peter. Porque me acuerdo, por ejemplo, en Fresenius había una alemana grandota, mala, esa tipo Valquiria, terrible era, pero aparecía Peter y así, sí, señor, no sabe lo impresionante. Que hubiera ido solo a pedir plata no me hubiera dado nada, pero este tipo. Remy Meyer, un pilar permanente de la sociedad uruguaya, de todos nosotros. Laura Matarese, un pilar, creo que siguió con usted, alguno de ustedes, o contigo, creo, Serrana, intercambiando opiniones. Ninguno sabíamos que unos días después del Congreso tenía que operarse de una enfermedad bastante importante, por suerte totalmente recuperada. Pero bueno, vino de cariño, o sea, hubo mucho cariño, mucha gente buena que apoyó esa actividad. Entonces, esta breve historia de nuestra querida sociedad hasta el año 2005 es gran parte de la historia de la educación en nutrición en nuestro país. Y como educadores seremos exitosos si reclutamos alumnos que a la vez formen nuevos alumnos. Pero también es necesario que estos alumnos que se han formado se ubiquen un paso adelante de nosotros y que nosotros seamos capaces, sin egoísmo, en reconocer ese paso que han dado y aplaudirlo y disfrutarlo. Por eso no puedo terminar esta charla sin traer algo que siempre me impacta y me impacta mucho, de un señor escritor uruguayo que se llama José Enrique Rodó. No sale en TikTok, por eso mucha gente seguramente no lo conoce, pero sigue siendo muy importante. Y en la despedida de Gorgias, que él escribió hace el año 20, fíjense ustedes, 1920, Gorgias, como Sócrates, ha sido condenado a suicidarse bebiendo cicuta. En la despedida de los alumnos, después de palabras de tristeza de parte de ellos, comprenden que la verdadera importancia del maestro es lo que deja para los demás. Y ahí Gorgias levanta su copa y brinda por quien lo venza con honor en vosotros. Si nosotros, muchos de los que estamos acá, algo hemos enseñado y algún alumno hemos dejado, no tengo duda que afortunadamente son muchos los que nos han vencido con honor y con capacidad. Y a ellos les quiero recordar la importancia de seguir formando gente que los venza con honor en beneficio de los pacientes, de la ciencia y de nuestra querida sociedad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luis. La verdad que nos has invitado a un hermoso viaje, ¿tá?, en este rato que estuviste exponiendo. Bueno, ahora queremos invitar a pasar adelante a nuestra conferencista principal, proveniente de Chile, nuestro país hermano Chile, la doctora Karin Papapietro, médica cirujano de la Universidad de Chile, magíster en nutrición clínica por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y la conferencia que nos va a brindar es Malnutrición hospitalaria, causas y consecuencias. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos en este evento. Bueno, primero quiero agradecer el honor que me hayan invitado a participar de esta importantísima ceremonia. El tema que me solicitaron es el motivo por lo que nacieron nuestras sociedades científicas, que es la preocupación. Ahora se han agregado las enfermedades crónicas, todas las cosas nuevas que hemos ido incorporando, pero como contó el doctor Lin de una manera tan entretenida, además, esto es lo que motivó el nacimiento y el desarrollo de las sociedades latinoamericanas y en el mundo entero. Bueno, hablar de nutrición, de desnutrición hospitalaria, es primero recordar su definición, que dice relación con la deficiencia absoluta o relativa de uno o más nutrientes que se van a manifestar de alguna manera, sea clínica o bioquímica, y uno lo puede pesquisar. Hace muchos años se tomó una caracterización de la desnutrición pensando en lo que se había hecho en los niños, y esta enfermedad que se llamaba Kwashiorkor, que es un término africano que dice relación con el niño reemplazado porque las madres
tenía mucho tiempo amamantando a estos niños y cuando nacía otro, el niño que ya había estado amamantado se dejaba en el suelo. Ese niño tenía que ser alimentado ya no con leche, sino con alimentos básicamente en carbohidratos que eran naturales, pero carecían de valor proteico a diferencia de la leche, y este niño empezaba a desarrollar una desnutrición proteica, principalmente con la típica apariencia que todos conocemos. Actualmente el término kwashiorkor ya prácticamente no se usa y se ha reemplazado por la desnutrición proteica, y estaba el otro fenotipo que era la desnutrición marásmica, que era esta desnutrición crónica que compartía tanto la carencia proteica como calórica y hoy se conoce como desnutrición crónica. Bueno, con esas definiciones tenemos que a nivel comunitario la malnutrición actualmente no solo es por déficit, sino también por exceso, y en los hospitales vamos a encontrar principalmente malnutrición por déficit asociado a los procesos de respuesta inflamatoria de la enfermedad, el estrés oxidativo, y por lo tanto está también la desnutrición de micronutrientes, que es como lo que se llama ahora la desnutrición escondida, pero que es tan frecuente, sobre todo la que está asociada al paciente crítico por todos los procedimientos, y también la postración, inmovilidad, el ayuno y no olvidemos la iatrogenia. La malnutrición por exceso no la vemos en el hospital, pero sí vemos pacientes que engañosamente, para las personas que no están muy relacionadas con los conceptos nutricionales, les hacen pensar que porque tienen un volumen corporal importante, todavía increíblemente podemos escuchar frases como no, a este le va a hacer bien estar un ratito sin comer porque tiene mucha reserva. Entonces, tenemos que recordar que en estado de salud nosotros obtenemos la energía en forma de energía química de los alimentos para producir la energía que necesitamos para las funciones inmunológicas, crecimiento en los niños y todo lo que son procesos de recuperación. El problema viene cuando nos enfermamos y como lo describió ya hace muchos años Sir David Cuthbertson, existe un cambio en el metabolismo cuando nos enfrentamos a una enfermedad. Esto ha sido muy bien descrito en los protocolos de recuperación acelerada quirúrgica, cómo la cirugía se convierte en un trauma, pero también nos olvidamos que otros tipos de agresiones metabólicas, como la sepsis, por ejemplo, como el shock redistributivo, tiene la misma respuesta en los cambios metabólicos, está mediado principalmente por hormonas de contrarregulación y nos va a aumentar el catabolismo en los días siguientes al inicio de este trauma y vamos a aumentar la demanda por energía y proteínas. El problema es que a nivel hospitalario esta fuente de energía química proveniente de los alimentos empieza a variar, no ser tan consistente, también producto de los intermediarios de la inflamación. No vamos a poder hacer un uso tan eficiente de nuestras reservas y esto hace que esta triste frase que todavía escuchamos, a este le va a hacer bien estar un poco sin comer, sea todavía más deletérea y empezamos entonces a obtener la energía principalmente del hipercatabolismo y vamos camino de la sarcopenia. Durante la hospitalización, aparte de esta respuesta inflamatoria por todos conocido, no debemos olvidar la anorexia y sobre todo la inmovilización. Aquí ya yo he empezado a pensar que nuestras sociedades multidisciplinarias, a la luz del conocimiento actual, ya hemos empezado a trabajar, pero tenemos que empezar a invitar a lo mejor a los kinesiólogos, porque los conceptos actuales de desnutrición
y de prehabilitación, que es una forma importante de responder a la desnutrición impuesta por la enfermedad, es con el kinesiólogo. Todos los estudios muestran que en realidad, si uno quiere mejorar la desnutrición del enfermo, si no tiene colaboración de la musculatura, los resultados son... Entonces, uno empieza a pensar que necesitaríamos a lo mejor otro componente más en nuestras sociedades que estamos preocupados por los aspectos nutricionales. Bueno, y en este contexto, la sarcopenia, aquí empieza el clásico círculo vicioso, como digo yo, que empezamos a disminuir la cantidad de mitocondrias que van a generar ATP y menos ATP, menos mitocondrias y así. No nos olvidemos que el tejido muscular, aparte de ser la fuente más importante productora de energía, también es productora de citoquinas, es el órgano más importante para regular la glicemia y la insulinoresistencia durante la enfermedad y la salud. Y por lo tanto, no es raro que con estas otras funciones, cada vez que el individuo se desnutre durante el hospital, su estadía en el hospital, no solo es porque pierde todo tipo de nutrientes, micronutrientes, y también la sarcopenia va a relacionarse con un aumento de biomarcadores de la inflamación. Este estudio, más o menos reciente, me pareció muy interesante cómo relacionaba el estado nutricional con los marcadores de inflamación. Y ellos encontraron que cuando categorizaban la desnutrición utilizando el NRS 2002, los pacientes que tenían una categorización mayor, es decir, más desnutridos, tenían más altos niveles de indicadores, biomarcadores de inflamación. De tal manera que ya nos vamos encontrando con pacientes que pueden tener un muy buen estado nutricional antes del trauma, como por ejemplo este deportista de alto rendimiento, pero también nos vamos a encontrar en el hospital con pacientes que vienen ya con un estado nutricional deteriorado por diversas razones y tenemos que empezar a pensar en la sarcopenia, y aquí nos encontramos con la importancia de la evaluación nutricional, no solo del ingreso, sino también periódica. Y a mi juicio, creo que si la evaluación nutricional inicial es importante, en base a los datos que vamos a revisar más adelante, me parece que la evaluación nutricional periódica o posterior podría tener una relevancia mayor. Para volver a decir que no hay que olvidarse que la desnutrición en el contexto epidemiológico mundial actual no hay que evaluarla en base al volumen corporal. Esto es una clásica imagen que todos conocemos de cómo en obesidad podemos tener una disminución de la masa muscular de la misma forma que lo vamos a encontrar en un paciente con bajo peso evidente. De tal manera que tenemos muchos elementos, lamentablemente no tenemos ninguno aún, ni siquiera el GLIM, que esté completamente validado, que esté completamente establecido con la sensibilidad y especificidad que quisiéramos y que tenemos para otros aspectos de evaluaciones clínicas, pero tenemos herramientas y por lo tanto la pesquisa la podemos realizar. Y no nos olvidemos que, sobre todo para enseñar a nuestros alumnos y para tratar de convencer a nuestros colegas que trabajan con enfermos y que no están tan concienciados de este problema, seguimos utilizando preguntas clínicas simples. Y como yo le digo a los alumnos, mire, es el mismo software que usted usa para hacer un diagnóstico, pero si le incluye como un banner nutricional,
le puede rendir un factor de riesgo que va a pesquisar fácilmente. Y tiene que ver con lo que ya sabemos, la alimentación, los síntomas, la funcionalidad y el contexto clínico del paciente. Bueno, hace 50 años que empezamos a conocer los datos de qué significa malnutrición hospitalaria, 48% de riesgo nutricional, mayor estadía, mayor mortalidad. Y este dato, aumento de la desnutrición durante la hospitalización. Este ya es un estudio del 2016, publicado por la doctora Correia, donde los números son similares, 48, 50, 47, en distintos contextos. Este es uno de los primeros estudios latinoamericanos, el estudio ELAN, donde participaron 13 países. Aquí está Uruguay, los números siguen siendo 50% en promedio, ya se categoriza como desnutrición severa un 10% y empiezan a aparecer los factores de riesgo como ser de una edad avanzada, estar hospitalizado en la sala de medicina interna, los pacientes que cursan con procesos infecciosos y el cáncer. Pero también aparece el otro indicador, el permanecer en el hospital tanto tiempo. Y aquí hay unos números que son como coincidentes en el tiempo y es así como después de la primera semana ya empieza a subir. Fíjense que el factor de riesgo para desnutrición del cáncer es menor que el factor de riesgo para desnutrición de estar 2 semanas hospitalizado. Entonces, por eso que yo decía antes que a mí me parece que si uno no puede, por las razones que sea, hacer evaluación nutricional en un paciente cuando ingresa, que sería lo ideal, deberíamos ser muy enfáticos en perseguir eso, aunque sea en la primera y la segunda semana de hospitalización. Y acá tenemos también el dato que todos conocemos, es que solo un porcentaje pequeño tienen historia nutricional. De allí también que yo considero muy importante que la pesquisa del riesgo nutricional sea lo más simple posible. En la medida que busquemos algo más específico, más sensible, probablemente vamos a complejizar o hacer más complejo el procedimiento, lo cual desde un punto de vista científico y clínico está muy bien, pero desde este punto de vista va a ser un poco más difícil. En la medida que podamos manejar elementos más simples que nos permitan iniciar el proceso, me parece que no deberíamos menospreciar esos aspectos. Y este es otro aspecto importante, los países, si tenemos o no implementación de sistemas de salud que consideren el aspecto de la desnutrición. Después vino el estudio ENOLA, que también es un estudio latinoamericano y donde ya se incluyó otros aspectos de la evaluación nutricional, como por ejemplo considerar a los pacientes críticos. Ya vamos avanzando en el tiempo, porque antes también la diferencia entre paciente crítico y paciente normal no era algo, y ahora ya todos hablamos de paciente crítico, crítico quirúrgico, crítico no quirúrgico. Y acá en esta etapa ya empezamos a ver cómo el porcentaje de desnutrición en paciente crítico es muy alto. Lo mismo depende del tipo de enfermedad. Siempre el paciente con neoplasia, pacientes respiratorios y enfermedades crónicas como las renales son las más afectadas. Este es un estudio mexicano donde empieza también a relacionarse con los resultados o la mala evolución en relación a la desnutrición y tenemos el mismo problema. Ingreso con un porcentaje de desnutrición y al alta ese porcentaje o ese nivel de evaluación nutricional empeora. Esto es muy repetitivo en toda Latinoamérica y en el mundo, estudios que intentan evaluar el estado nutricional y focalizar
Los pacientes que están más riesgo, siempre el cáncer, se incorporan ya las enfermedades más crónicas como el VIH y tenemos un marcador persistente que es la permanencia en el hospital. Este es un estudio uruguayo que muestra lo mismo, desnutrición al ingreso en adultos y disminución de peso durante la primera semana. En los niños tenemos un 14% de desnutrición al ingreso. Por lo tanto, de todos los estudios tenemos que recordar que la prevalencia es alta de desnutrición, pero va aumentando a medida que el paciente se va quedando en el hospital. Este es un estudio también latinoamericano, pero dedicado solo a los pacientes en unidades de cuidados intensivos y encontramos exactamente lo mismo, 74% de desnutrición y 23% de desnutrición severa, o sea, del 10% que teníamos en los estudios antiguos, subimos. ¿Por qué? Porque también en las unidades de cuidados intensivos tenemos más número de pacientes que antes morían y que ahora no mueren. Y la estadía también, antes la estadía en unidad de cuidados intensivos era más corta, porque si el paciente no lograba sobrevivir, pues moría. Y actualmente el promedio anda por las 3 semanas, de tal manera que si consideramos que 7, 10 y 14 días en un número importante dentro del cambio del estado nutricional intrahospitalario, desde luego que en el paciente crítico esto también lo vamos a ver. Y llegamos al 2020 y nos encontramos exactamente con lo mismo. Frecuencia de desnutrición intrahospitalaria 40-50, exactamente lo mismo, aumenta durante la hospitalización, aumentan las complicaciones, estadía y ya mortalidad. Las causas asociadas vimos, yo diría que la más relevante y la menos manejable, que es el proceso inflamatorio asociado a la enfermedad. También tenemos que recordar que en la actualidad los pacientes que se quedan hospitalizados son los pacientes más graves. Todos los protocolos de recuperación acelerada posquirúrgica, todos los sistemas de salud están en el mundo entero trabajando para que el paciente pase rápidamente por el hospital y si no tiene una muy buena razón para permanecer, pues se puede ir. La cirugía que antes se hospitalizaba 5 o 7 días antes, se preparaba, los pacientes llegan en la mañana, hacen una gastrectomía, una cirugía bariátrica, que es una gran cirugía, y se va al día siguiente. Entonces, ¿quiénes se quedan hospitalizados? Los pacientes que realmente tienen una condición inflamatoria muy importante, muy difícil. Y eso hace que tengan asociado a esto un mayor porcentaje de pérdida muscular y mayor riesgo. Pero también la postración y la inmovilidad. Los pacientes caminan muy poco en el hospital. Por más que venga el kinesiólogo, es una vueltita 2 veces al día. Los gimnasios no dan abasto, bajan los pacientes que están en prehabilitación o rehabilitación, pero el resto está ahí y también tenemos algunos aspectos que tienen que ver con el manejo de nosotros. Este estudio es interesante porque aquí podemos ver la evaluación de distintos tipos o distintos músculos ubicados anatómicamente y ya la pendiente de esta curva nos hace mirar cuán rápido cuando cualquiera de nosotros le toque estar en una cama en calidad de paciente crítico, mire lo que nos va a pasar en los músculos. 1,7% del espesor del recto femoral por día, 1,8% del cuádriceps, 2,3% del espesor del... Y esto ocurre otra vez. Aquí tenemos 15 días. Entonces, las 2 primeras semanas de estar en un hospital
son muy importantes para lo que es el aspecto nutricional. Y desde luego siempre relación con mortalidad y prolongación de la ventilación mecánica. Lo mismo el paciente quirúrgico, el estrés metabólico de la cirugía, aunque sea electiva, tamaño de la incisión, esa es una gran ventaja de la cirugía mínimamente invasiva, lo que antes era un orgullo para el cirujano. Yo me acuerdo que el cirujano decía, chiquilla, te voy a sacar la vesícula por este tajito, porque eres joven. Era como una exhibición de habilidad quirúrgica. Actualmente, lo mejor que puede suceder es que la incisión es menor, la manipulación, y eso tiene un tremendo valor desde el punto de vista del impacto metabólico. La hipotermia en pabellón, el uso de los drenajes, y este es un estudio ya muy antiguo que compara una laparotomía con una cirugía colorectal abierta. En esa época no se medía insulinoresistencia, se medía insulinosensibilidad, que es al revés. Y podemos ver cómo hay menor insulinosensibilidad, es decir, más insulinoresistencia, y este es el logaritmo de la estadía. A mayor impacto metabólico de la cirugía, mayor estadía. Lo mismo podemos ver acá con ya una evaluación de la composición muscular, y el título lo dice todo: a mayor impacto, mayor deterioro. Puse bien pequeñito ahí, casi no se note. Iatrogenia no es intencional, pero sí es responsabilidad de nosotros, los que somos cuidadores del paciente. Este es un estudio también antiguo. ¿Por qué los pacientes críticos no reciben suficiente nutrición? El inicio tardío lo vemos todavía, a pesar de todo lo que hemos trabajado por el inicio precoz. En paciente crítico todavía está la duda, pero este sigue siendo hasta el día de hoy el motivo más importante. La frecuente interrupción del soporte nutricional, los pacientes que van a procedimientos radiológicos, a aseos quirúrgicos menores, a revisiones que no tienen ningún sentido, y algunos cuidados de enfermería. Este es un trabajo muy antiguo que muestra que los pacientes, después que salen de las unidades de cuidados intensivos, aparte de que no siempre se logra un aporte nutricional como sería suficiente por la inestabilidad propia de los pacientes, por distintas razones, cuando el paciente puede comer es extubado, ¿qué es lo primero que hace? Saque la sonda. Y este estudio muestra cómo la real ingesta vía oral es muy baja respecto de las necesidades del paciente que sale de la UCI, que en ese momento es la ventana de oportunidad del kinesiólogo, y que lo que empieza a sentarlo, a bipedestarlo, para el paciente es como si fuera una maratón. Y de ahí que se necesita un aporte mayor, tanto calórico como proteico, pero el paciente no tiene esa capacidad. Y estos son estudios más recientes que muestran exactamente lo mismo después de la UCI. 40% de inapetencia, 26% de náuseas, vómitos, 10% no le gusta la comida, problemas de masticación y conciencia fluctuante. Es muy frecuente que el paciente después de la UCI tenga estados de somnolencia, estados depresivos y que rechace la comida. Por lo tanto, la importancia de mantener el soporte artificial o de incorporar los suplementos nutricionales orales que disponemos. En las salas, esto también es frecuente. Los estudios muestran que los pacientes comen menos de lo que debía. Los más frecuentes son los ayunos para procedimientos, la administración de fármacos en los mismos horarios de alimentación o muy cercanos, pero también hay pacientes que necesitan asistencia a la temperatura, la presentación de los alimentos. Lamentablemente,
es una presentación que por razones sanitarias, por razones de dinero, por distintas, no es una presentación que sea agradable a la vista. Y bueno, ya sabemos que el deterioro nutricional se asocia con complicaciones no solo en pacientes que están evidentemente desnutridos, sino en pacientes que no parecen estar desnutridos, y esto ya está también muy asentado en la literatura publicada, mal pronóstico asociado a desnutrición. Acá en Latinoamérica está reportado todas las consecuencias y otra vez es imprescindible la detección para la intervención. La evaluación nutricional no solo sirve para detectar que el paciente está desnutrido, tiene una utilidad práctica en tomar determinaciones importantes. Un paciente que tiene ya una desnutrición que se ha detectado es un paciente que necesita implementar un soporte nutricional precozmente y que sea efectivo, pero, ojo, es un paciente lábil, va a tener más riesgo de hacer síndrome de realimentación, vamos a tener que ir lamentablemente más lento porque tenemos que respetar las debilidades metabólicas que va a tener por esta desnutrición. Por lo tanto, necesita más vigilancia. Pero también es muy importante porque este paciente ya queda inscrito para que ojalá tenga un acompañamiento post estadía hospitalaria con consejo y asesoría nutricional ambulatoria. Entonces, el detectar la desnutrición sirve para tomar una conducta inmediata, para guiar, pero también para proyectar el acompañamiento post-hospitalización. Los pacientes con riesgo nutricional tienen mayor costo de tratamiento y cuando se hacen estudios económicos, el reembolso que hacen los sistemas de seguridad privado o semiprivado no alcanza para cubrir todo lo que el paciente gastó, por así decirlo. Por lo tanto, los hospitales en general tienen que asumir una parte de esos costos. Por lo tanto, la desnutrición sí afecta la economía hospitalaria. Sin embargo, si esto se le pone cuidado, uno podría tener efectos económicos positivos. Este es un estudio que muestra que los pacientes que reciben terapia nutricional tienen menos mortalidad y también menos reingresos. El costo de hospitalización en pacientes desnutridos conocidamente es el doble, pero si optimizamos la terapia nutricional podemos disminuir la estadía hospitalaria y por lo tanto cuando se han hecho estudios en Estados Unidos y en Europa, este es un estudio americano, los modelos clínicos dicen que permite ahorrar del orden de millones de dólares, o sea, no es menor. Lo mismo, para mayor abundamiento, tenemos acá cómo podemos comparar el costo-efectividad de los pacientes que han recibido terapia nutricional y que ya tenían riesgo detectado. Este es otro estudio que muestra claramente cómo la indicación de nutrición enteral en el paciente crítico es costo-beneficio desde el punto de vista económico, no solo desde el punto de vista del paciente, sino también para la institución, porque disminuye la ventilación mecánica, la estadía. Lo mismo acá, los pacientes disminuyen el riesgo de infección, la estadía en unidad de cuidados intensivos. Tenemos mucha evidencia internacional para justificar la intervención nutricional. Acá vemos cómo también los pacientes disminuyen los días de hospitalización y la prevención del reingreso. El tema depende de que podamos detectar al paciente y podamos instaurar una terapia a tiempo. Esta flagelo
de la desnutrición hospitalaria no se puede evitar completamente porque es una parte debida al proceso de enfermedad, pero sí con una apropiada terapia podemos mejorar la evolución de los pacientes y también disminuir los costos de los centros sanitarios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora por esta conferencia realmente interesante y nuevamente por acompañarnos en un momento tan importante para todos nosotros como sociedad. Si me permiten ahora, quisiera mencionar a varios amigos de diferentes partes del mundo que nos han enviado saludos. No la voy a hacer muy larga, prometo. Denme un segundito. Bueno, nos enviaron saludos para esta fecha tan importante. El doctor Gustavo Klieger, vicepresidente de Región Sur de FELAMPE. Ana María Ferreira, presidente de FELAMPE y presidente de la Sociedad Paraguaya de Nutrición. La licenciada Janet Rodríguez, representante de la Región Centro de FELAMPE en el Consejo Fiscal y perteneciente a la Sociedad Boliviana de Nutrición. La licenciada Gertrudis Adrianza de Batista, embajadora frente a ASPEN de FELAMPE y perteneciente a la Sociedad Venezolana de Nutrición. El doctor Manuel Novoa, presidente de la Sociedad de El Salvador. Licenciada Angelina Valdés, directora del Comité de Enfermería de FELAMPE y perteneciente a la Sociedad de Perú. La licenciada Diana Quispe, presidente de la Sociedad también Peruana de Nutrición. La doctora Yolanda Méndez, presidente del Colegio Mexicano de Nutrición. La doctora María Cristina Jiménez, secretaria de FELAMPE y perteneciente a la Sociedad Paraguaya de Nutrición. La doctora Inés Andrade, presidente de ASEMPE. La magíster Giovanni Carrera, presidente de SEMPE, Sociedad Ecuatoriana de Nutrición. La doctora Yadira Cortés, directora del Comité de Nutricionistas. El doctor Miguel de León, embajador de FELAMPE frente a PENSA y paz presidente de la Sociedad Española de Nutrición. Alejandro Hidalgo, vicepresidente de FELAMPE, Zona Norte y miembro del Colegio Mexicano de Nutrición. Y Lázaro Nubo, presidente de la Sociedad Cubana de Nutrición. Así que bueno, a todos ellos, muchísimas gracias por los saludos. Y como bien dijo Luis cuando nos brindó su conferencia y Alejandra también cuando arrancó, estos 25 años no se hubiesen formado o no hubiésemos creado esta sociedad si no fuera por el trabajo de muchísima gente a lo largo de diferentes comisiones directivas. Así que bueno, queremos como comisión directiva actual hacer un reconocimiento a los anteriores integrantes de las distintas comisiones directivas a lo largo de estos 25 años con la entrega de unos pin conmemorativos. Así que bueno, invitamos a los actuales integrantes de la comisión directiva y les vamos a pedir que vayan pasando las siguientes personas. Ana María Techera. No está. Bueno. Carlos Barossi. Enrique D'Andrea. Estela Olano. Gabriela, bueno, Gaby Camacho está acá. Gabriela Parrallada. Julia Salas. Luis Nin, creo que ya se fue. Mabel Pellejero. Marcelo Jafé. Bueno, Alejandra ya está acá con nosotros. María del Carmen, bueno, Nuri está acá. María Noel Tanzi. Neldi Barrial. Quien les habla, bueno, estoy acá. Y Serrana Tista. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos por acompañarnos.
en una jornada que nuevamente es muy especial para todos nosotros. Y los invitamos ahora a compartir un lunch y un brindis en el piso arriba, si no me equivoco. ¿Es acá nomás? Acá afuera nomás. Bueno, gente, muchas gracias a todos por venir.